Hola, bienvenidos otra vez. Vamos a hacer un repaso muy rápido al funcionamiento de la pedalera de abajo que tenemos en los locales, en el local silencioso de ensayo, ¿vale? Antes que nada, recordad siempre que vayamos a manejar cualquier cosa dentro del local, mascarilla puesta y un buen chupitazo de desinfectante, rico. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer funcionar la pedalera de bajo. Al igual que la guitarra, es muy sencillo, solo vamos a usar tres de las conexiones, ¿vale? En este caso va a ser el input para nuestro instrumento, la corriente y la salida, que podemos usar tanto la salida de jack, ¿vale? Como la salida de XLR que tiene aquí. Pero por lo general aquí vamos a usar solo la de jack. Entonces, para conectarlo, empezaremos de nuevo usando el cable que no va marcado, que es el de nuestro instrumento. En el input, el cable que va marcado, en la salida, y el cable de alimentación, pues que va en su sitio. Este hace un poquito más de ruido, petardea un poco más, pero... Y en un principio nada nos indica que está funcionando, a no ser que pulsemos, ¿vale?, los pedales. Cada vez que se encienden nos está indicando que está funcionando. En este caso vamos a probar. Como podéis ver, muy sencillo. Podemos activar más efectos. Y aparte podemos mantener pulsado el boost compresor para entrar en una pantallita de afinación, ¿vale? En este caso yo estoy usando una guitarra afinada una octava por debajo, una o dos octavas por debajo, no recuerdo, para hacerlo funcionar. Perdonad el ruido de fondo. Y como podéis ver, súper sencillo y suena bastante bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo.